Viseu fue recibida con niebla en una mañana de octubre. Las viejas calles empedradas se despertaban lentamente con el tañido de las campanas de la catedral. Leonor Méndez estaba de pie junto a la ventana de su despacho en la universidad, observando distraídamente a los estudiantes reunidos en la plaza frente al edificio principal. Sus delgados dedos acariciaban distraídamente el lomo de una antigua edición de Las Lusiadas, que hoy iba a comentar con sus alumnos de tercer curso. Alta, esbelta, con el pelo del color de la miel oscura recogido en un elegante moño, su aspecto era tan impecable como siempre. Ninguno de sus compañeros o alumnos podía sospechar que por tercer mes no había dormido mucho por las noches. Su impecable maquillaje ocultaba los signos del insomnio y sus años de afinada postura no delataban su desolación interior. «Dotra Méndez, ¿puedo pasar?» La voz estudiantil de Inés interrumpió sus cavilaciones. «Por supuesto, pase». Leonor se volvió hacia la puerta, vistiendo habitualmente una máscara de serena confianza. Mientras la estudiante extendía sus apuntes sobre la mesa, Leonor recordó involuntariamente cómo había conocido a Vítor. Fue aquí, en la universidad, hacía 5 años. Había venido a consultar sobre la restauración de un ala antigua del edificio y se habían tropezado en el pasillo. A ella se le cayó una pila de libros y él se apresuró a ayudarla. Banales, como las novelas que había ordenado con sus alumnos. ¿Quién habría pensado que su historia daría un giro así? ¿Doctor Méndez? La voz preocupada de Inés la devolvió a la realidad. Lo siento, he estado pensando. Entonces, su trabajo sobre la influencia de la cultura morisca. El día se alargó lentamente. Entre clase y clase, Leonor comprobó su teléfono. No había ningún mensaje de Vítor, pero ya estaba acostumbrada. En los últimos 6 meses, había estado en casa cada vez con menos frecuencia, escondiéndose tras la tapadera de estar trabajando en un nuevo proyecto. Grandes contratos, clientes importantes, reuniones nocturnas. Ella fingía creérselo. En la sala de profesores, Leonor se encontró con Carlota Pinta, su amiga de toda la vida, profesora de Historia del Arte. «Hoy estás pálida», comentó ésta, sirviéndose un café. «Estoy cansada, mucho trabajo». Leonor se lo quitó de encima. Carlota canturreó. Eran amigas desde la época de estudiante y no se dejaba engañar tan fácilmente. «Ayer vi a Vítor en el café de la Piazza de la República». Hizo una pausa, como sopesando si continuar. No estaba solo. Leonor dejó lentamente la taza sobre la mesa. Las manos le temblaban ligeramente. Dijo que había quedado con unos clientes. Su voz sonaba firme, pero Carlota percibió una leve nota de tensión en ella. «Leo», dijo Carlota en voz baja, «sabes que siempre estoy de tu lado, y por eso…» Vaciló al ver que su amiga se enderezaba, tensando aún más su ya perfecto mechón de pelo. «No lo hagas, Carlota. Por favor». Leonor se levantó. «Tengo una clase dentro de 10 minutos». Al salir del aula, no se dirigió directamente al auditorio. Tomó un pasillo vacío que conducía a la antigua biblioteca. El lugar olía a polvo y a libros viejos, y ese olor siempre tenía un efecto tranquilizador en ella. Apoyada en la fría pared de piedra, Leonor cerró los ojos. Lo sabía, claro que lo sabía. Una mujer siempre siente cuando pierde a su marido. Primero son esas largas tardes en la oficina, luego el nuevo perfume, apenas perceptible en sus camisas, luego las ocasionales llamadas telefónicas que él va a contestar a la otra habitación. Hace 3 meses encontró un cheque de una joyería en el bolsillo de su chaqueta. 23 de agosto, su aniversario, pero no había recibido ningún regalo. «Lo siento, cariño, me he liado con un proyecto», le había dicho entonces, besándole distraídamente la mejilla. Ella lloró por primera vez aquella noche, sentada en el despacho de su casa sobre unos trabajos de estudiante sin revisar. Vítor ni siquiera se había dado cuenta de que tenía los ojos enrojecidos cuando volvió pasada la medianoche. Y entonces empezaron los dolores. Al principio no eran fuertes, eran sordos, en algún lugar del bajo vientre. Intentó ignorarlo. Luego se hicieron más agudos, más intensos. El médico habló de estrés y le recetó sedantes. Pero hace 15 días, justo en medio de una conferencia, el dolor la retorció tanto que tuvo que llamar a una ambulancia. El diagnóstico sonó a sentencia. La operación era necesaria y no podía demorarse.
Cuando se lo dijo a Vítor, él asintió sin apartar los ojos de los planos. «Por supuesto, cariño. Lo organizaré todo. Tengo contactos en la mejor clínica de la ciudad». No se molestó en decirle que ya lo había organizado todo ella misma, que la operación estaba prevista para la semana que viene, que tenía miedo, que necesitaba su apoyo. ¿Por qué? De todos modos, no la escucharía. La llamada la devolvió a la realidad. Leonor sacó un pequeño espejo del bolso y con un movimiento familiar se arregló el maquillaje, respiró hondo y cuadró los hombros. La profesora Leonor Méndez nunca llega tarde a clase. 3 docenas de alumnos la esperaban en el auditorio. Les encantaban sus clases. Sabía cómo hacer que la literatura fuera viva, moderna, cercana. Hoy estudiaban la lírica amorosa del Renacimiento. A Leonor no se le escapaba la amarga ironía de la situación. El amor en la comprensión de los poetas de esa época es siempre una prueba, dijo, mirando a los atentos rostros de los alumnos. Pero una prueba no solo de sentimientos, sino sobre todo de carácter. La capacidad de seguir siendo uno mismo, de conservar la dignidad incluso cuando te rompen el corazón. Después de clase, se quedó en su despacho. Ya había oscurecido fuera de la ventana. Los antiguos faroles de la plaza estaban encendidos, envolviendo la ciudad en una suave luz amarilla. El teléfono vibró. Un mensaje de Vítor. «No me esperes levantado hoy. Reunión importante con inversores. No te olvides de tomar la medicación». Leonor miró largamente la pantalla del teléfono y tecleó lentamente una respuesta. «Vale, que tengas una buena reunión». No se molestó en escribir que hoy era su aniversario, 5 años desde que se conocieron en el pasillo de la universidad. No le recordó que mañana tenía cita para una revisión antes de la operación. No le dijo lo asustada que estaba de quedarse dormida en un piso vacío, donde cada rincón le recordaba lo que había sido y lo que se había perdido. Recogió sus cosas y salió a la fresca tarde de otoño. La niebla se había espesado, convirtiendo las farolas en borrosas manchas de luz. A lo lejos se oía el sonido de las olas. El mar no estaba lejos de la ciudad, aunque ella no podía verlo desde la universidad. De camino a casa, se detiene en una pequeña pastelería. Compró una tarta de canela, la favorita de ambos, que siempre compraban aquí de camino a casa cuando empezaban a salir. El dependiente, que los conocía como clientes habituales, la miró con simpatía, pero no dijo nada. En casa, Leonor permaneció largo rato bajo la ducha caliente, como si quisiera quitarse el día de encima. Luego se sentó en su escritorio y abrió el portátil. Tenía que preparar el material para las clases de mañana, pero las letras se desdibujaban ante sus ojos. En el dormitorio, pasó distraídamente la mano por la mitad vacía de la cama. Las sábanas estaban frías. Vítor llevaba 3 días sin dormir en casa. «Un viaje de negocios», había dicho. Probablemente ni siquiera había mentido. Solo omitió el hecho de que no viajaba solo. Leonor cogió un somnífero de la mesilla. Mañana era un gran día, necesitaba dormir. Pero antes de dormirse, miró detenidamente la foto de su boda en la pared. Habían sido tan felices. ¿Qué había pasado? ¿Cuándo había dejado de ser especial para él? ¿Y por qué no había tenido fuerzas para decirle que lo sabía todo? El sueño no llegó enseguida. En medio del sueño, oyó el sonido de un mensaje entrante. Cogió el teléfono, pero se detuvo. No, esta noche no. Fuera lo que fuera, podía esperar hasta mañana. Al otro lado de la ventana, la ciudad nocturna bullía. En algún lugar del viejo puerto zumbaba un barco. Viseu se durmió, al abrigo de la niebla y la oscuridad, almacenando cientos de historias como la suya. Historias de amor y traición, de silencio y dolor, de dignidad y su precio. Mañana será un nuevo día. Y lo recibirá como ha recibido todos los anteriores, con la cabeza bien alta, porque es Leonor Méndez y sabe lo que vale, aunque otros lo hayan olvidado. La clínica de San Antonio estaba ubicada en una antigua mansión de granito rosa. Antes había sido el hogar de una de las familias más poderosas de Viseu, pero los tiempos habían cambiado, y ahora, tras las pesadas puertas de roble, se encontraba el centro médico más moderno de la región. Leonor estaba sentada en el amplio vestíbulo, mirando los frescos del techo. Los exquisitos murales representaban escenas de la vida de santos. Aquí era costumbre aliviar a los pacientes no solo con medicamentos, sino también con la atmósfera. Un reloj antiguo en la pared marcaba las 9:30 de la mañana. ¿Señora Méndez? La enfermera Teresa Coelho apareció tan inaudible como un fantasma.
su pelo gris recogido bajo una cofia blanca como la nieve, la serena confianza de alguien que ha visto mucho. El doctor Silva le espera. El despacho del cirujano jefe estaba en la primera planta. Eduardo Silva saludó a Leonor con una sonrisa reservada. La conocía no solo como paciente. Sus caminos se habían cruzado en actos universitarios en los que a veces daba conferencias sobre historia de la medicina. «Siéntese», le indicó una silla junto al enorme escritorio. «¿Cómo se encuentra?» «Igual», Leonor trató de mantener la voz firme. «Los dolores no empeoran, pero tampoco desaparecen». El doctor Silva examinó los resultados de las últimas pruebas. Sus dedos de cirujano, grandes pero sorprendentemente elegantes, golpeaban ligeramente la mesa, un hábito que delataba tensión. «Realizaremos la operación dentro de 3 días», pronunció finalmente. «Todos los exámenes preliminares muestran que no podemos demorarnos más. ¿Has preparado todo el papeleo?» Leonor asintió. Los documentos estaban en su bolso, una pila ordenada de papeles donde cada firma determinaba su futuro. Entre ellos estaba el consentimiento de su marido. Vítor lo había firmado ayer por la mañana, apresuradamente, sin siquiera leerlo. «¿Cómo se tomó la noticia el marido?», preguntó el doctor Silva con cautela. Tenía la experiencia suficiente para percibir la sombra que se reflejaba en el rostro de su paciente. «Él apoya la decisión de operar», respondió Leonor tras una pausa. Técnicamente era verdad. Vítor realmente no se oponía, simplemente porque no parecía importarle. Llamaron a la puerta con delicadeza. «Pase», respondió el doctor Silva. La enfermera Teresa apareció en el umbral. «Siento interrumpir, pero han llegado los resultados de las pruebas adicionales de la señora Méndez». Mientras la doctora estudiaba los nuevos datos, Leonor recordó la primera vez que ella y Vítor habían hablado de niños, hacía 3 años. Había sido una tarde de verano, sentados en la terraza de su nuevo piso, bebiendo vino y soñando con el futuro. Vítor dijo que quería una hija como ella, con el mismo pelo dorado y los mismos ojos inteligentes. El primer año no se preocuparon, pensaron que todo sucedería de forma natural. El segundo año empezaron a ir al médico. Pruebas, intervenciones, consultas interminables. Vítor la acompañaba cada vez menos. «Mucho trabajo, cariño, ya lo entiendes». Y entonces apareció ella. Leonor nunca había visto a la amante de su marido, pero podía imaginársela. Joven, brillante, llena de vida. Sin problemas de salud, sin fatiga constante por la terapia hormonal, sin sombra de desesperación en sus ojos. «¿Señora Méndez?», la voz del doctor Silva la devolvió a la realidad. «Los resultados confirman nuestras suposiciones. La cirugía es necesaria, y cuanto antes mejor». De camino a casa, Leonor decidió pasar por la universidad. Tenía que arreglar los trámites de su baja. En el pasillo se encontró con Joao Moraes, el socio de Vítor. Su empresa estaba restaurando el ala histórica del edificio. «Leonor», se le iluminó la cara al verla. «¿Cómo te encuentras? Vítor dijo que te iban a operar. Así que, después de todo, Vítor hablaba de ella. Al menos a veces». «Sí, en 3 días», intentó sonreír. «No es gran cosa, solo un procedimiento de rutina». John frunció el ceño. Siempre se sentía un poco avergonzada bajo su atenta mirada. Parecía ver más de lo que ella estaba dispuesta a mostrar. «Mira», empezó bajando la voz. «Sé que no debería entrometerme, pero...» «Tienes razón», le interrumpió Leonor con suavidad. «No debería». Sacudió la cabeza, pero no insistió. Solo dijo: «Si necesitas algo, cualquier ayuda, en cualquier momento, ya sabes dónde encontrarme». En su despacho, Leonor divisó a Carlota. Su amiga estaba sentada ante su mesa, revisando unos papeles. «Ah, ahí estás. He traído los papeles para tus vacaciones. Ya está todo aclarado con la administración». «Gracias». Leonor se hundió en una silla. «Eres una verdadera amiga». Carlota miró atentamente a su amiga. «¿Has desayunado? ¿No? Eso pensaba yo. Vamos, conozco un sitio no muy lejos de aquí». La pequeña cafetería estaba situada en una estrecha callejuela. Olía a bollería fresca y café, y la dueña, una mujer mayor de ojos amables, recordaba a todos los clientes por su nombre. «¿Recuerdas cómo nos conocimos?», preguntó Carlota de repente, removiendo el azúcar en su taza. «En primer año, cuando me defendiste ante el profesor Oliveira». Leonor sonrió. Claro que se acordaba. Carlota había sido una provinciana tímida.
siempre confundiendo fechas y nombres, y al profesor Oliveira le gustaba humillar a los alumnos en público. Tú fuiste la única que se levantó y le dijo que estaba equivocado, continuó Carlota. Que no se puede juzgar el conocimiento de un alumno basándose en un error, que un verdadero educador debe apoyar, no rebajar. Fui demasiado atrevida, Leonor negó con la cabeza. No, objetó Carlota con firmeza. Fuiste fuerte. Siempre has sido fuerte, Leo, y ahora también deberías serlo. Leonor sintió que un nudo le subía a la garganta. No estoy segura de que me queden fuerzas. Sí las tienes. Carlota le cubrió la mano con la suya. Y no estás sola. Sé lo que está pasando, Leo. Todo el pueblo lo sabe, y nadie te está juzgando. ¿Todo el pueblo? Leonor sintió que el color inundaba sus mejillas. ¿Así que soy la última en enterarme? No, objetó Carlota en voz baja. Tú fuiste la primera en darte cuenta, solo que no querías admitirlo. Se quedaron un momento en silencio. Al otro lado de la ventana empezaba a llover, una lluvia fina y otoñal que cubría la ciudad con un manto gris. De algún lugar llegaba el tañido de las campanas. Comenzaba el oficio vespertino en la iglesia vecina. «Sabes», dijo finalmente Leonor, «lo peor no es que me haya traicionado. Lo peor es que no siento nada, ni rabia, ni odio, solo hastío». Carlota guardó silencio, dando a su amiga la oportunidad de hablar. Intenté comprender cuándo cambió todo, cuándo nos convertimos en extraños. Quizá fue después de todos esos intentos fallidos de tener un hijo, o antes. Quizá nos engañamos desde el principio pensando que éramos iguales. Leo, dijo Carlota en voz baja, no es culpa tuya. A veces la gente simplemente deja de amar. Duele, pero así es la vida. Lo sé, Leonor terminó su café frío. Es que pensé que tendríamos una historia diferente. Cuando llegó a casa aquella tarde, se quedó un buen rato delante del espejo del baño. Estudió detenidamente su rostro, hermoso, pero cansado. ¿Cuándo había envejecido tanto? ¿Cuándo le habían aparecido esas arrugas en las comisuras de los ojos? ¿Cuándo sus ojos se volvieron tan pálidos? Sonó el teléfono. Vítor. Cariño, lo siento. Hoy llegaré tarde otra vez. Tengo una reunión importante con los inversores. ¿Puedes arreglártela sola? Por supuesto. Su voz sonaba tranquila, casi indiferente. No te preocupes. No se molestó en decir que había visto su coche delante de un nuevo restaurante del centro, que había visto un bolso de mujer en el asiento trasero, que había reconocido el mismo perfume cuyo aroma la había perseguido durante mucho tiempo en sus camisas. En lugar de eso, sacó un viejo álbum de fotos del armario, su primera foto juntos, delante de la universidad, la boda, ella con un vestido blanco, él con un estricto traje, la luna de miel en una pequeña ciudad costera, la primera Navidad en su nuevo piso. En cada foto la miraba una Leonor distinta, feliz, segura de sí misma, enamorada. ¿Dónde está ahora esa mujer? ¿Qué quedaba de la antigua Leonor? El reloj sonaba en el dormitorio. Fuera de la ventana sonaba la lluvia. La iban a operar dentro de 3 días. Vítor había prometido estar a su lado, pero ella ya no creía en sus promesas. Pero no importaba. Lo importante era salir de aquello con dignidad, que nadie viera el dolor que sentía. Se tomó un somnífero antes de acostarse. Mañana iba a ser un día largo. Pruebas preoperatorias finales, consulta con el anestesista, papeleo. Podía soportarlo. Siempre lo hacía. Medio dormida, creyó oír los pasos de Vítor en el pasillo. Pero solo era el viento jugando con las cortinas. Viseu se dormía bajo la lluvia otoñal, guardando los secretos de sus habitantes. Y Leonor Méndez aprendía a vivir con el corazón roto, sin perder la dignidad. Mañana sería un nuevo día, y lo afrontará como ha afrontado todos los anteriores, con la cabeza bien alta, porque a veces la dignidad es lo único que nos queda. El estudio de arquitectura Pace and Moraes ocupaba toda la primera planta del antiguo edificio de la Plaza de la República. Vítor estaba orgulloso de la ubicación del despacho. Las altas ventanas daban a la catedral, y el edificio en sí estaba considerado una de las obras maestras de la arquitectura de Viseu. Raquel Ferreira estaba sentada en su escritorio de la recepción, ordenando metódicamente el correo de la mañana. Su impecable manicura, de un intenso color vino, resplandecía sobre el teclado del ordenador. A sus 27 años, conocía el valor de cada movimiento, de cada mirada. «Buenos días, señor Pais», miró a Vítor, que había entrado,
y había una entonación especial en su voz, perceptible solo para ellos dos. Ha recibido una llamada del despacho del alcalde sobre el proyecto de reurbanización de los muelles. Vítor asintió, deteniendo su mirada en los labios de ella un poco más de lo necesario. Ten preparado el papeleo para la reunión. Y un café, por favor. Cuando llevó el café a su despacho, cerró la puerta, un movimiento familiar y practicado. Pareces cansado, se nota preocupación en su voz. ¿No has vuelto a dormir? Vítor se frotó las sienes. Leonor entra en quirófano dentro de 2 días. Hay mucho papeleo que firmar, trámites que resolver. Raquel arrugó la nariz al mencionar el nombre de su mujer. Sabes que no tienes por qué estar allí. Tiene compañeros, familia. Es mi mujer, replicó tajante Vítor, pero enseguida se ablandó al ver que los ojos de Raquel se oscurecían. Mi mujer por ahora. Ella se acercó y le puso las manos sobre los hombros. Estoy cansada de esperar, Vítor, cansada de esconderme, de fingir que solo somos jefe y secretaria. Me prometiste que las cosas cambiarían. Vítor le cubrió la mano con la suya. Los finos dedos de Raquel eran cálidos, vivos, tan distintos de las frías manos de Leonor. Lo sé, cariño, solo hace falta un poco de tiempo. Llamaron a la puerta. Raquel se apartó al instante, adoptando un aspecto impecablemente profesional. Adelante. João Morais apareció en el umbral. Su mirada perspicaz se deslizó por el rostro sonrojado de Raquel, por el cuello arrugado de la camisa de Vítor. Espero no interrumpir la discusión de asuntos de negocios. Había una sutil ironía en su voz. João no aprobaba la relación de su compañero con su secretaria, no por razones morales, sino porque sabía que esas historias, rara vez, acababan bien para los negocios. Claro que no. Vítor se enderezó en la silla. ¿Qué tienes? La alcaldía ha aprobado nuestro proyecto de muelles. Pero hay una condición. Quieren que conservemos el viejo faro. Raquel salió en silencio del despacho y dejó a los hombres hablando de negocios. En la recepción se apoyó un momento en la pared, tapándose los ojos. Todo iba según lo previsto, pero a veces pensaba que el precio del éxito era demasiado alto. Recordó el día en que vio a Vítor por primera vez. Hacía 1 año, en una entrevista de trabajo. Parecía un hombre cansado, pero atractivo. Se fijó en el anillo de casado que llevaba en el dedo y decidió que no era para tanto. Raquel creció en un barrio pobre de Viseu. Su madre trabajaba como limpiadora en la misma universidad donde enseñaba la mujer de Vítor. Tal vez por eso derrotar a Leonor le pareció especialmente dulce. La venganza por años de humillación y pobreza. ¿Señora Ferreira? La voz de João Morais la sacó de sus recuerdos. ¿Sería tan amable de traer los documentos del proyecto del paseo marítimo? Mientras buscaba las carpetas adecuadas, João la observó atentamente. «Sabes», dijo de repente. «Mi madre también empezó como secretaria, solo que eligió un camino diferente. Se casó con un simple ingeniero y fue feliz toda su vida». Raquel se quedó helada. «No sé a dónde quiere llegar, señor Morais». «Usted lo entiende todo». Le quitó las carpetas de las manos. «Piénsalo, ¿merece la pena?» Después de comer, Raquel se excusó para atender unos asuntos personales. De hecho, fue al centro comercial a elegir un vestido para una cena importante. Vítor le había prometido que la próxima semana sería su primera aparición pública juntos. En el probador de la costosa boutique, escrutó su reflejo. La seda azul oscuro se ajustaba perfectamente a su figura, resaltando todos sus puntos fuertes. Había aprendido a vestirse como una dama de sociedad, sin colores llamativos, solo con refinada elegancia. La vendedora la colmaba de cumplidos, pero Raquel apenas la escuchaba. Se imaginaba entrando en el restaurante con Vítor del brazo. Cómo los miraría todo el mundo, cómo cuchichearían, pero no con desprecio, sino con envidia. Por la noche quedó con su amiga de la infancia, Fátima, en un pequeño bar de las afueras de la ciudad. Servían vino barato y ponían música antigua, como cuando eran simples chicas de las afueras. «Has cambiado», comentó Fátima, mirando la impecable manicura de su amiga. «Te has vuelto tan arreglada. Por fin estoy viviendo la vida que merezco». Raquel sorbió vino de su copa. «¿Sabes cuántos años he admirado a gente como ella? Ricos, educados, con sus títulos y contactos. ¿Y ahora has decidido convertirte en una de ellas?» Fátima negó con la cabeza. «¿A costa de una familia rota? No me moralices.
estalló Raquel. Ya sabes cómo vivíamos. ¿Recuerdas cómo lloraba mamá cuando no podía pagar el alquiler? ¿Cómo trabajaba a media jornada de camarera para terminar mi curso de secretariado? Lo recuerdo, respondió Fátima en voz baja. Pero también recuerdo cómo eras tú, honesta, amable. Raquel se terminó el vino de un trago. La bondad no alimenta, amiga. Hice mi elección. De vuelta a casa, en un pequeño piso alquilado a las afueras de la ciudad, Raquel permaneció bajo la ducha durante largo rato. El agua caliente le quitaba el cansancio, pero no podía quitarle la pesadez del corazón. Su teléfono parpadeó en la mesilla de noche. Un mensaje de Víctor. No puedo dejar de pensar en ti. ¿Nos vemos mañana? Ella sonrió y tecleó la respuesta. Todo iba según lo previsto. Un poco más y ocuparía el lugar de aquella otra mujer. Se convertiría en la señora Page, una dama respetada, un miembro de la alta sociedad de Viseu. Pero antes de dormirse, mirando en la oscuridad, Raquel recordó de repente las palabras de João Moraes sobre su madre, sobre la felicidad sencilla, del amor sin cálculos. Apartando los pensamientos indeseados, se tomó un somnífero. Últimamente tenía cada vez más problemas para conciliar el sueño. Esa noche soñó con su madre, una mujer cansada con una bata de limpiadora desgastada, fregando el suelo de los pasillos de la universidad. «Hija», le dijo en sueños, «no puedes construir la felicidad sobre la desgracia ajena». Pero por la mañana Raquel no recordaba el sueño. Volvía a ser la impecable secretaria de un arquitecto de éxito, una mujer que sabía exactamente lo que quería de la vida. Y si tenía que sufrir para conseguirlo, bueno, ese era el precio del éxito. Y al otro lado de la ciudad, Leonor Méndez se preparaba para una operación, sin saber que muy pronto su vida cambiaría para siempre. Y no solo por la intervención médica. El día antes de la operación, San Antonio le pareció a Leonor diferente, más austero, casi ominoso. El antiguo reloj del vestíbulo marcaba los segundos con una peculiar gravedad, y el olor a antisépticos mezclado con el aroma a madera vieja la mareaba ligeramente. «Todas las pruebas son normales», repasó el doctor Silva el papeleo, tomando notas de vez en cuando con su bolígrafo dorado, el único lujo que se permitía. «Empezaremos a preparar la operación mañana a las 8». Leonor asintió, alisándose las arrugas de la falda. El gesto se había vuelto casi compulsivo en los últimos días, como si arreglar su ropa fuera un intento de ordenar el caos de su vida. «¿Quién estará contigo mañana?» Había una leve nota de preocupación en la voz del doctor Silva. Había trabajado en Viseu el tiempo suficiente para saber que los rumores corren más rápido que el viento en una ciudad pequeña. Carlota prometió venir. Leonor intentó mantener la voz firme. Y Víctor, por supuesto, ha estado fuera todo el día. La doctora Silva fingió no notar cómo le temblaban los dedos al mencionar a su marido. En lugar de eso, empezó a explicar con detalle el procedimiento quirúrgico, el postoperatorio y las posibles complicaciones. Leonor escuchó atentamente, fingiendo no darse cuenta de las miradas de simpatía que le lanzaba la enfermera Teresa, que entró en el despacho con los nuevos documentos. Tras la consulta, Leonor salió al exterior. El aire de octubre estaba empapado de humedad, prometían lluvia. Decidió ir andando a la universidad. Era su último día de trabajo antes de irse de vacaciones y tenía que recoger unos documentos. De camino, se detiene en el escaparate de una librería. Detrás del cristal había una nueva monografía sobre literatura medieval. Iba a comprarla para trabajar en su próximo curso. Ahora le parecía tan lejano y sin importancia. «Leonore», una voz familiar la hizo estremecerse. João Moraes estaba cerca, con una carpeta de dibujos en la mano. «¿Cómo estás?» «Estoy bien», una sonrisa familiar, perfeccionada por años de enseñanza. «Mañana me operan. Nada grave». João se quedó un momento en silencio, mirándola a la cara, demacrada pero todavía hermosa. «Escucha», dijo finalmente, «lo que voy a decir puede parecer inapropiado, pero tienes que saberlo. Mañana, de todos modos, prepárate para cualquier cosa». «¿Qué quieres decir?» Leonor sintió que se enfriaba por dentro. «Solo aguanta». Le apretó la mano justo por encima del codo. «Y recuerda, tienes amigos». Antes de que ella pudiera preguntar algo más, João se alejó rápidamente. Leonor lo siguió con la mirada, sintiendo una vaga inquietud que crecía en su interior. ¿A qué se refería?
Carlota la esperaba en la universidad. «He recogido todo tu material», le dijo su amiga señalando una pila de carpetas sobre su mesa. «Y he conseguido un sustituto para el tiempo que estés fuera. Gracias». Leonor se hundió en una silla. «Sabes, acabo de conocer a João. Dijo algo extraño». Carlota se tensó. «¿Qué clase de algo?» «Algo sobre mañana. Que debería estar preparada». Leonor se calló, notando el cambio en el rostro de su amiga. «Carlota, ¿qué está pasando? ¿Qué sabéis todas vosotras que yo no sepa?» «Leo». Carlota se sentó a su lado, cogiéndole la mano. «A lo mejor no es nada. Quizás solo sean rumores. Pero se dice que Vítor va a...». En ese momento, la puerta de la oficina se abrió. En el umbral estaba Inés, una de las mejores alumnas de Leonor. «Disculpe, profesor Mendes. No sabía que estaba ocupado». «No pasa nada». Se enderezó Leonor, poniendo al instante una máscara de tranquila confianza. «¿Qué tiene?». Mientras la estudiante explicaba el problema con el trabajo del curso, Leonor podía sentir la mirada ansiosa de Carlota sobre ella. ¿Cuál es el otro rumor? ¿Qué tramaba Vítor? ¿Y por qué todo el mundo parecía saber más que ella? Por la noche, al volver a casa, Leonor encontró una nota de su marido. «Lo siento, cariño. Reunión urgente. Volveré tarde. Mañana estaré puntual en el hospital». Arrugó el papel en un puño. Una reunión urgente. Claro que lo era. Como todas las tardes de los últimos meses. Me pregunto, ¿esta Raquel era realmente tan buena? ¿Con qué había conseguido atraer a Vítor? ¿Juventud? ¿Compasión? ¿O simplemente el hecho de que ella no le recordase sus esperanzas incumplidas de tener un hijo? En el dormitorio, Leonor sacó del armario la bolsa que había preparado para el hospital. Guardó lo imprescindible: bata, zapatillas, artículos de higiene, todo tan ordinario, tan mundano y, sin embargo, tan ominosamente hospitalario. Su teléfono vibró. Un mensaje de Carlota. «Te recojo mañana a las 7. No discutas». Leonor sonrió. La leal Carlota es la única persona en la que puede confiar, la única que siempre está a su lado, sin condiciones ni reservas. En el baño se miró largamente en el espejo. Ojos cansados, rostro pálido, canas claras en el pelo. ¿Cuándo había empezado a envejecer así? Dicen que un matrimonio infeliz es lo que más rápido envejece a una mujer. Tal vez fuera cierto. De la cocina llegaba el suave sonido del agua goteando. Debería arreglar el grifo. Vítor solía ocuparse de esas pequeñas cosas. Ahora ni siquiera se fijaba en ellas. Tampoco se fijaba en ella misma, silenciosa, cansada, perdida en sí misma. Leonor tomó una pastilla para dormir. Tenía que estar en forma mañana. Pero el sueño no llegó. Las palabras de João, las reticencias de Carlota, las miradas extrañas de la enfermera Teresa. ¿Qué le esperaba mañana? A medianoche oyó abrirse la puerta principal. Vítor había vuelto, olía a perfume caro y a whisky. Intentó moverse sin hacer ruido, pero seguía rozando la mesa del pasillo. Leonor permanecía inmóvil, fingiendo estar dormida. «Lo siento», susurró él, tumbándose a su lado. «Sé que últimamente no he sido el mejor marido». Ella seguía respirando de manera uniforme, aunque el corazón le latía como loco. Las primeras palabras sinceras que había pronunciado en meses, y él las dijo pensando que ella estaba dormida. «Las cosas serán diferentes mañana», murmuró, quedándose dormido. «Todo será diferente». Leonor se quedó tumbada en la oscuridad, escuchando su respiración. ¿Qué quería decir con «todo será diferente»? ¿Qué pretendía? ¿Y por qué mañana, el día de su operación? Empezaba a llover al otro lado de la ventana. Las gotas tamborileaban en los aleros, creando una caprichosa melodía nocturna. En algún lugar a lo lejos, un perro aullaba. Un mal presagio, decían los viejos. En la habitación contigua, un reloj marcaba los minutos que faltaban para el amanecer, hasta el momento en que tendría que pasar por el quirófano, hasta el momento en que algo tendría que cambiar. ¿Pero qué exactamente? Leonor cerró los ojos, tratando de tranquilizarse. Pasara lo que pasara mañana, lo afrontaría con dignidad, como había hecho con todas las pruebas de su vida, porque ella es Leonor Mendes, y mientras conserve su nombre y su orgullo, nadie podrá doblegarla. Pero en algún lugar de su interior se agitaba el miedo, no de la operación, sino de lo desconocido que el destino le tenía reservado, lo que todos saben menos ella.
el mañana que podría cambiarlo todo. El reloj marcaba la 1 de la madrugada. Una tabla del suelo crujió en el pasillo. Una sombra parpadeó en la oscuridad, o era solo una sombra. Viseu se durmió con el sonido de la lluvia, guardando sus secretos hasta la mañana siguiente. Leonor Méndez yacía despierta, sintiendo que su antigua vida se le escapaba como agua entre los dedos. La mañana era fría. La niebla cubría las calles de Viseu con un denso manto, dando a la ciudad un aspecto fantasmal. En San Antonio había el habitual ajetreo matutino, enfermeras correteando por los pasillos, repartiendo el desayuno a los pacientes, y las voces apagadas de los médicos a lo lejos. Leonor estaba tumbada en la cama del hospital mirando al techo. Las antiguas molduras formaban un intrincado dibujo. Intentaba concentrarse en sus detalles para distraerse de sus atormentados pensamientos. Carlota, sentada a su lado, fingía leer una revista, pero de vez en cuando lanzaba miradas de preocupación a su amiga. «Son las 8 menos cuarto», pronunció Leonor sin volver la cabeza. «Prometió estar aquí a las 7:30». Carlota dejó la revista a un lado. «¿Quizá el tráfico... en Viseu? ¿A las 7 de la mañana?» Leonor sonrió con amargura. «No le busques excusas, Carlota. Las dos sabemos que...». La puerta de la sala se abrió. La enfermera Teresa estaba en el umbral. Su rostro, habitualmente tranquilo, expresaba una extraña tensión. «Tiene visita, señora Méndez». Leonor se incorporó en la cama. Víctor apareció en la puerta, con un traje caro, como si fuera a una reunión de negocios, no a ver a su mujer antes de una operación. Y por encima del hombro, «Te presento». La voz de Víctor sonaba antinaturalmente alegre. «Esta es Raquel. Pensé que sería un buen momento». Carlota se levantó bruscamente, derribando una silla. Teresa, en la puerta, emitió una especie de sonido estrujado. ¿Y Leonore? Leonore se quedó mirando. Los tacones de la amante de su marido, fuera de lugar en el pasillo del hospital. Su maquillaje impecable. La mano apoyada con confianza en el codo de Víctor. «Eso es». Su voz sonó inesperadamente tranquila. «Efectivamente, el momento es perfecto. Antes de la operación, en la sala, delante de testigos». Raquel dio un paso adelante, esbozando esa sonrisa especial que las mujeres guardan para sus victorias más crueles. «Hace mucho tiempo que quería conocerla, ama Méndez. Víctor me ha contado tantas cosas». «Fuera». La palabra sonó como el golpe de un látigo. Carlota nunca había oído a su amiga hablar así. «Fuera de mi habitación. Los dos». «Cariño», Víctor hizo un gesto conciliador. «Solo quería ser sincero. Te mereces saber...». «Honesto». Leonor se volvió finalmente hacia él. «¿Has decidido ser sincero ahora? ¿Cuando estoy en una cama de hospital? ¿Cuando me van a llevar en silla de ruedas al quirófano dentro de 1 hora? ¿Esa es tu idea de la honestidad?» Teresa salió silenciosamente de la habitación, cerrando bien la puerta tras de sí. Pero ya se oían murmullos en el pasillo. Las noticias viajaban rápido en la clínica. «Yo pensaba...». Víctor comenzó, pero Leonor lo interrumpió. «No, no pensabas. Nunca pensaste, ni en mí, ni en nuestro matrimonio, ni en la decencia. Solo estabas decidido a acabar conmigo, para demostrarle a tu amante que ella ganó, que ahora ella es la mujer principal de tu vida». Raquel se estremeció, perdiendo por primera vez la seguridad en sí misma. No había histeria en la voz de Leonor, solo una claridad fría y descarnada. ¿Sabes qué es lo peor? Leonor le hablaba ahora solo a ella, como si Víctor no existiera. «Crees que has ganado, que lo tienes todo, el hombre de éxito, el estatus, el dinero, pero no te das cuenta de que lo que realmente tienes es un cobarde, un hombre que lleva una amante a su mujer enferma antes de una operación, que no tuvo el valor de pedir el divorcio, que convirtió un drama personal en una obra barata». «No es una actuación», intentó Raquel mantener su dignidad. «Nosotros nos queremos, y yo no iba a...». «Sí, lo ibas a hacer». La voz de Leonor estaba ahora cansada. «Eso es exactamente lo que ibas a hacer, afirmar tu poder, mostrarme mi lugar. Enhorabuena, lo has conseguido. Ahora, si fueras tan amable de dejarme en paz, tengo una operación que hacer». Víctor dio un paso hacia la cama. «Leonor, escucha. No te atrevas». Carlota encontró por fin la voz. «No te atrevas a acercarte a ella. Vete de aquí. Tú y tú... Se oyeron pasos rápidos en el pasillo. El doctor Silva entró en la habitación,
seguido de João Moraes. Una mirada a la escena bastó para darse cuenta de la situación. Señor Pais, la voz del doctor Silva era gélida. Tengo que pedirle que abandone la habitación. La paciente necesita descansar antes de la operación. Soy su marido, intentó objetar Vítor. Tengo derecho a... Perdiste todos los derechos, dijo João en voz baja. En el momento en que decidiste montar este espectáculo. Vete, Vítor. Tú también. Se volvió hacia Raquel. Este no es tu sitio. Cuando se fueron, se hizo un gran silencio en la habitación. Leonor permanecía inmóvil, mirando al techo. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero era como si no se diera cuenta. Cancela la operación, dijo Carlota de repente. No estás en condiciones de... No. Leonor negó con la cabeza. La operación se llevará a cabo. No voy a dejar que me quiten ni a él ni esto. El doctor Silva le tomó la tensión y el pulso. ¿Está segura, señora Méndez? Podemos cambiar la cita. Estoy segura. Le miró por fin. Comience sus preparativos, doctor. Tenemos trabajo que hacer. Cuando todos hubieron salido, dejando solo a Carlota con ella, Leonor se permitió por fin cerrar los ojos. «¿Sabes?», dijo en voz baja. «Adiviné que tramaba algo, ¿no? Después de las insinuaciones de João. ¿Pero esto? ¿Traerla aquí?» «Es un monstruo». Carlota apretó la mano de su amiga. «Pero tú te comportaste como una reina». «¿Una reina?». Leonor sonrió con amargura. «No, solo una mujer que ha soportado humillaciones durante demasiado tiempo. ¿Y sabe qué? Incluso le estoy agradecida. Ahora soy libre. Ya no tiene poder sobre mí». Empezaba a llover fuera de la ventana. Las gotas golpeaban el cristal como si lloraran el final de otra historia de amor. En algún lugar del pasillo, la enfermera Teresa contaba a sus colegas lo que había sucedido. Mañana lo sabría todo el pueblo. Pero a Leonor ya no le importaba. A las 8:30, los camilleros vinieron a buscarla. El quirófano estaba listo. Carlota besó a su amiga en la frente. «Te espero». «Lo sé», Leonor sonrió débilmente. «Siempre esperas». La condujeron por los pasillos de la clínica, más allá de las miradas curiosas, más allá de los susurros, más allá de Raquel congelada en la ventana, que aún no se había decidido a marcharse. Pero Leonor ya no veía eso. Pensaba que, cuando despertara de la operación, empezaría una nueva vida, una vida sin mentiras, sin humillaciones, sin el hombre que una vez amó. Y en la sala de urgencias, João Moraes hablaba con Vítor. «Arruinaste todo». Su voz sonaba cansada. «No solo el matrimonio, te arruinaste a ti mismo. ¿Y sabes qué? Ella saldrá de esto más fuerte, y tú te convertirás en un chisme más en la historia de Viseu». Vítor se quedó callado. ¿Qué podía decir? ¿Cómo explicar el momento de locura que lo había empujado a dar ese paso? ¿Cómo justificar el deseo de humillar a una mujer que ya no necesitaba? La niebla fuera de las ventanas se espesaba. Viseu se escondía en ella, como avergonzado de sus habitantes. Y en el quirófano se preparaban para salvar no solo el cuerpo, sino también el alma de la mujer que aquella mañana lo había perdido todo y se había encontrado a sí misma. Lo primero que oyó Leonor cuando recobró el conocimiento tras la operación fue el pitido acompasado de los equipos médicos. El techo blanco de la UCI se desdibujó ante sus ojos y el sabor de los medicamentos permaneció en su garganta. Carlota dormitaba a su lado, desplomada y despeinada. Había pasado toda la operación junto a su amiga. ¿Estás despierta? La enfermera Teresa apareció tan silenciosa como siempre. No intentes hablar. Puede que aún te duela la garganta por la intubación. La operación ha sido un éxito. Leonor asintió débilmente. Un éxito. ¿Qué palabra tan extraña? ¿Qué podía considerarse un éxito en un día en que tu vida se desmoronaba? Los acontecimientos de la mañana parecían una pesadilla lejana. Los tacones de Raquel golpeando el suelo del hospital, la cara de confusión de Vítor, los susurros en el pasillo. Pero el dolor en el pecho, no físico, sino diferente, le recordó que todo era real. «El doctor Silva vendrá enseguida», continuó Teresa, comprobando la vía. «Mientras tanto, descansa. Carlota no se ha separado de tu lado ni un minuto. Una verdadera amiga». Se oyeron voces apagadas en el pasillo. Leonor reconoció la voz de João, que discutía con la enfermera de urgencias. «No, no puede entrar».
El doctor Silva ha prohibido cualquier visita excepto la de los familiares. Vítor, así que sigue aquí, todavía intentando... ¿Qué? ¿Hacer las paces? ¿O solo tiene miedo del juicio público? Las noticias corren rápido en un pueblo pequeño, y un escándalo como este no se olvidaría por mucho tiempo. Carlota se despertó y se dio cuenta de que su amigo había recobrado el conocimiento. «¡Leo! ¿Cómo te encuentras?». En sus ojos se leía preocupación, y no solo por el estado físico de su amiga. Leonor intentó sonreír, pero sus labios no obedecían. Qué extraño. Creía que no podía sentir dolor después de la traición de Vítor. Resultó que sí. Cada respiración resonaba no solo en su cuerpo operado, sino también en su alma. El día se alargó lentamente. Vino el doctor Silva, explicó los resultados de la operación, dio recomendaciones. Leonor escuchaba sin entusiasmo. Los términos médicos se fundían en un monótono zumbido. Le interesaba mucho más lo que ocurría fuera del hospital. Hacia el atardecer llegó otra enfermera, joven, evidentemente nueva. Dejó caer casualmente. Y esa mujer que vino con su marido estuvo sentada en el café de enfrente todo el día, esperando algo. «¡Margarida!», Teresa le gritó. «Ahora no». Pero a Leonor ya no le importaba. Que se sentara, que esperara, que pensara que había ganado. Ella había conseguido lo que quería, un hombre de estatus, una posición en la sociedad. ¿Pero a qué precio? Joan llegó por la noche. Trajo un libro, la misma monografía sobre literatura medieval que Leonor había estado mirando en la ventana el día anterior. «Pensé que te vendría bien. Cuando estés lista para volver al trabajo». «Gracias», volvió por fin su voz, aunque sonaba ronca. «¿Cómo está afuera?». Joan se quedó callado un momento, eligiendo sus palabras. «Toda la ciudad bulle. Vítor no ha aparecido por la oficina. Raquel tampoco. He cancelado todas mis citas de la semana. Ahora no tengo tiempo para trabajar». «No tienes que...». Leonore empezó, pero él la interrumpió. «Sí que tengo que hacerlo. Es mi compañero y me siento responsable de lo ocurrido. Debería haberte avisado antes, decírtelo directamente». «No». Leonor negó con la cabeza. «No es culpa tuya, y no es tu responsabilidad». Se hizo el silencio en la habitación. Empezaba a oscurecer fuera de la ventana. Los días de octubre eran cada vez más cortos. En algún lugar a lo lejos sonaban las campanas. La iglesia de San Antonio llamaba a los fieles a la misa vespertina. «Sabes», dijo Leonore de repente, le quería. De verdad. No por estatus, no por dinero, solo porque era... él mismo. El Vítor que conocí hace 5 años. ¿Cuándo tuvo tiempo de convertirse en otra persona? Joan la miró con dolor. «Siempre ha sido así, Leo, solo que lo escondía bien, o tal vez no quería verlo. Tal vez». Se tapó los ojos. «¿Sabes qué es lo más raro? Le estoy agradecido. Por hacer esto ahora, aquí, por no prolongar la agonía, por mostrar su verdadera cara». Se oyeron pasos en el pasillo. Las enfermeras estaban entregando la medicación de la noche. Teresa se asomó a la habitación. «Señor Morais, se acaba el horario de visitas». «Ya me voy», se levantó. «Leo, eres la mujer más fuerte que conozco, y saldrás de esta». Mientras se alejaba, Carlota, que había permanecido en silencio todo este tiempo, habló por fin. «Tiene razón, lo superarás, y todos estaremos a tu lado». La noche descendía sobre Viseu, envolviendo la ciudad en una fresca bruma otoñal. La sala estaba en silencio. Solo se oía el pitido de los instrumentos y el susurro de los goteos en el sistema. Leonor estaba despierta, mirando fijamente a la oscuridad. En algún lugar de la ciudad estaba su casa, ahora vacía, ajena. En algún lugar estaba la universidad, sus estudiantes, sus libros. En algún lugar estaba su antigua vida, destruida por un golpe, un acto imprudente del hombre al que había confiado su corazón. Pero lo extraño era que el dolor iba remitiendo poco a poco. No el dolor físico, que aún persistía con cada movimiento. Otro dolor, el dolor de la traición, de la humillación, de la pérdida. Como si con la operación le hubieran extirpado no solo la parte dolorosa de su cuerpo, sino también la parte dolorosa de su alma. A medianoche llegó un mensaje de Vítor. «Lo siento, no quería que las cosas acabaran así». Leonor ni siquiera se molestó en responder. ¿Qué podía decir?
¿Cómo responder a un hombre que creía que traer a una amante a la habitación de un hospital era un acto de honestidad? Hacia la mañana tuvo un sueño. Volvía a estar de pie en el pasillo de la universidad, sosteniendo una pila de libros. Pasaba Vítor, joven y guapo, tal como ella había llegado a quererle. Sus miradas se cruzaron, pero esta vez ella no soltó los libros. Pasó de largo mirando al frente. Al despertarse, se dio cuenta de que era una señal. A veces hay que seguir adelante sin mirar atrás. No intentar recoger los pedazos de lo que está roto, no intentar pegar lo que ya no se puede pegar. ¿Cómo te sientes? Teresa vino en su ronda matutina. ¿Algún dolor? No, respondió Leonor. Y era verdad. El dolor físico estaba remitiendo, pero el mental, bueno, también aprendería a vivir con él. Al fin y al cabo era Leonor Méndez, profesora de literatura, una mujer que siempre sabía mantener la espalda recta, incluso cuando quería quebrarse. Al otro lado de la ventana amanecía, un nuevo día en Viseu, una ciudad donde todo el mundo se conoce, donde los cotilleos corren más rápido que el viento, donde es imposible esconderse de las miradas ajenas. Pero eso no la asustaba ahora. Que miren, que hablen, podía soportarlo. Y en algún lugar de la ciudad Raquel se despertaba, sin saber que su victoria sería pírrica, que el estatus que ansiaba sería despreciado, que el hombre por el que se había desvivido sería incapaz de tener sentimientos reales. Pero esa era otra historia. Mientras tanto, Leonor yacía en la habitación del hospital mirando el amanecer y por primera vez, en mucho tiempo, se sintió libre. Le esperaba un largo camino de recuperación, y no solo física. Pero estaba dispuesta a recorrerlo, paso a paso, día a día, sin mirar atrás. Pasó una semana desde la operación. Leonor recibió el alta del San Antonio, pero se negó a volver a su casa. Carlota insistió en que su amiga se quedara con ella, en una vieja mansión de la calle San Miguel que olía a libros viejos y café recién hecho. «Buenos días, correo». Entró Carlota en el dormitorio de invitados, cargada con una pila de sobres. «Y también han mandado flores, de tus alumnos». Leonor dejó a un lado el libro que estaba leyendo. El tercer ramo en una semana. Sus alumnos mostraban una preocupación sorprendente. Aunque tal vez fuera más preocupación que curiosidad, toda la universidad bullía de cotilleos. «¿Qué es esto?». Se fijó en un grueso sobre con el logotipo del estudio de arquitectura Pais y Morais. Los papeles del divorcio. Carlota se agachó en el borde de la cama. «Los envió João. Dice que ya está todo preparado, solo falta tu firma». Leonor cogió el sobre. El papel era caro, con marca de agua. A Vítor siempre le gustaban esos detalles. Dentro había una carta escrita con su letra clara. «Te proporcionaré una vida decente. El piso seguirá siendo tuyo. Espero que con el tiempo puedas perdonar». No terminó de leer. ¿Qué derecho tenía a pedir perdón? ¿Después de lo que había hecho en el hospital? ¿Después de toda la humillación? ¿Sabes lo que dicen en el pueblo? Carlota se sirvió un café de la bandeja que había traído. Raquel ya se ha ido a vivir con él. Ni siquiera han esperado un tiempo decente. A mí ya no me importa. Leonor firmó los papeles con mano firme. Que hagan lo que quieran. Pero eso no era del todo cierto. La ciudad era demasiado pequeña para evitar enfrentamientos por completo. Ayer, por ejemplo, los había visto juntos, a Vítor y a Raquel, en un café de la plaza. Estaban sentados junto a la ventana, cogidos de la mano como recién casados. Raquel hablaba animadamente de algo y Vítor la miraba de la misma manera que una vez había mirado a Leonor. «¿Profesor Méndez?». Llamaron a la puerta. En el umbral estaba Inés, su alumno favorito. «Disculpe la intromisión, pero teníamos algunas preguntas sobre los trabajos trimestrales». «Adelante». Leonor intentó sonreír. «El trabajo no espera». Inés tomó asiento en la silla y sacó un cuaderno. Pero era obvio que el trabajo del curso era solo una excusa. «Profesor, todos estamos muy preocupados por usted. No se ha hecho más que hablar en la universidad. ¿Que soy una esposa abandonada a la que su marido ha cambiado por una joven secretaria?» Leonor lo dijo con calma, sin amargura. «No hay por qué preocuparse, Inés. La vida sigue». Después de que la alumna se marchara, Carlota permaneció en silencio largo rato mirando a su amiga. «Has cambiado, Leo. ¿Te has vuelto más duro?» «Más dura no, más sincera». Leonor se acercó a la ventana. «¿Sabes de lo que me he dado cuenta esta semana? Depende de nosotros elegir ser la víctima o el vencedor.
Yo ya no quiero ser una víctima. De la calle llegaba el ruido de la ciudad, las llamadas del tranvía, las voces de los transeúntes, la música del café vecino. Viseu tenía vida propia, y poco a poco, el escándalo de la familia P se convirtió en una más de las historias de la ciudad. Por la noche llegó João para recoger los documentos firmados. «¿Cómo estás?», preguntó mirando atentamente a Leonor. «Mejor de lo que cabría esperar», le entregó ella el sobre. «Gracias por ocuparte de esto». «Es lo menos que podía hacer», hizo una pausa. «Sabes, estoy rompiendo mi sociedad con Vítor. Después de todo esto, no puedo trabajar con un hombre capaz de tanta mezquindad». Leonor negó con la cabeza. «No tienes que arruinar el negocio por mi culpa. No por ti, por los principios». João apretó los puños. «No solo te traicionó a ti, traicionó todos nuestros principios, humanos, profesionales». Había tanto dolor en su voz que Leonor comprendió de repente que para él también era una traición. Ella y Vítor no eran solo compañeros, eran amigos, casi hermanos, y esta historia había arruinado no solo un matrimonio, sino años de amistad. A última hora de la noche, cuando Carlota ya dormía, Leonor sacó su portátil, abrió su correo. Decenas de cartas de compañeros, alumnos, conocidos. Todas expresaban apoyo, simpatía, indignación por el comportamiento de Vítor. Entre las cartas había una de la madre de Raquel, una simple señora de la limpieza de la universidad. «Perdonad a mi hija», escribió. «Yo no la crié así, no le enseñé a construir la felicidad sobre la desgracia ajena». Leonor se quedó mirando la carta largo rato. Luego escribió una breve respuesta. «No tienes nada de qué disculparte. Cada uno toma sus propias decisiones». El dormitorio estaba en silencio, solo se oía el tic-tac del antiguo reloj de pared. Leonor se acercó al espejo. Una mujer diferente la miraba, más delgada que antes de la operación, con nuevas canas en el pelo, pero con la espalda recta y la mirada firme. Esta semana había pensado mucho en la traición, en por qué la gente traiciona, sobre qué les hace herir a quienes una vez amaron. ¿Qué es peor, el dolor físico o el mental? Por la mañana recibí un mensaje de Vítor. «He sacado mis cosas del piso. Dejé las llaves en la conserjería. Perdona por todo». No respondió. «¿Qué puedo decir? Perdón. Es una palabra demasiado pequeña para una traición tan grande. ¿Y es necesario el perdón? Tal vez algunas cosas no merecen perdón, solo para que la gente recuerde que sus acciones tienen consecuencias». La universidad la estaba esperando. Los estudiantes la recibieron con una ovación silenciosa y respetuosa. Los colegas le estrecharon la mano, hablaron de lo mucho que admiraban su dignidad. Incluso el rector pasó por su despacho para expresarle su apoyo y ofrecerle un ascenso. «Te lo mereces», le dijo. «Ahora no, claro, cuando estés preparada. El Departamento de Literatura Medieval debe estar dirigido por un hombre no solo entendido, sino fuerte de espíritu». Y al otro lado de la ciudad, Raquel sintió por primera vez que su victoria era amarga. En las tiendas, la gente dejó de saludarla. En el salón de belleza, Elías, no había hora disponible. Incluso en la iglesia la miraban con prejuicios. «Esto es lo que querías», le decía Vítor, abrazándola por las noches. «Ahora podemos estar juntos abiertamente». Pero de alguna manera ese Sdalae no era tan dulce como ella había imaginado. Ser una amante que le robaba el marido a otro hombre no era lo que ella había soñado. Y Leonor estaba aprendiendo a vivir de nuevo. Cada mañana se levantaba pensando que hoy sería mejor que ayer. Cada día daba un pequeño paso adelante, hacia una nueva vida, un nuevo yo. «¿Sabes?», le dijo una vez a Carlota, «estoy agradecida al destino por esta lección. Fue cruel, pero necesaria. Ahora conozco el precio no solo del amor, sino también de la traición, y sé que soy más fuerte de lo que pensaba». Viseu se estaba quedando dormido, al abrigo de la niebla otoñal. Las luces estaban encendidas en la vieja casa de la calle San Miguel. Leonor se preparaba para las clases de mañana. La vida seguía, y en esta nueva vida no había lugar para la autocompasión. Solo dignidad, solo seguir adelante. Y en algún lugar de la ciudad, Vítor abrazaba a Raquel, sin saber que pronto le llegaría el turno de probar la traición. Pero esa es otra historia. Pasó un mes. Noviembre trajo a Viseu lluvias frías y vientos huracanados del Atlántico. Leonor volvió a su piso, vacío, inusualmente silencioso,
pero ahora realmente suyo. Lo primero que hizo fue cambiar las cerraduras y reorganizar los muebles. El antiguo orden de las cosas le recordaba su vida pasada. El divorcio había sido rápido y tranquilo. Vítor no había discutido ni un solo punto y había aceptado todas las condiciones. Tal vez fuera su forma de expiación, o tal vez solo el deseo de acabar rápidamente con toda la historia. En aquella mañana nublada, Leonor se preparaba para una importante conferencia, su primera conferencia pública como futura directora del departamento. El tema era simbólico, la traición como motor de la literatura medieval. ¿Estás segura?, preguntó Carlota repasando el esquema. Todo el mundo entenderá de qué va realmente. Que lo entiendan. Leonor se ajustó el cuello de la blusa. No voy a esconderme de mi historia. Al contrario, voy a convertirla en una lección, para mí y para los demás. En el paraninfo de la universidad no había ningún lugar donde pudiera caer la manzana. No solo habían acudido estudiantes y profesores, parecía que se había reunido todo el pueblo. Incluso la madre de Raquel estaba sentada en la última fila, invisible en su ropa de trabajo. En la literatura medieval, la traición es a menudo el catalizador del cambio. La voz de Leonor sonaba segura y tranquila. Destruye el viejo orden, pero al mismo tiempo crea la oportunidad de un nuevo comienzo. El traidor cree que está destruyendo la vida de su víctima, pero a menudo, sin darse cuenta, le da alas. En mitad de la conferencia, la puerta de la sala se abrió silenciosamente. Raquel entró, pálida y demacrada, tan distinta de la mujer segura de sí misma que había aparecido en la habitación del hospital hacía un mes. Se sentó junto a la puerta, tratando de pasar desapercibida. Leonor se detuvo, la miró y continuó con su conferencia como si nada hubiera ocurrido. Pero algo había cambiado en el ambiente de la sala. Había tensión, como antes de una tormenta. Al terminar, Inés se acercó a Leonor. «Profesora, ha sido increíble. No ha hablado solo de literatura, ¿verdad?» «La literatura, querida, siempre habla de la vida», sonrió Leonor. «Solo es importante poder aprender de ella las lecciones adecuadas». Por la noche, llamaron a su despacho. Raquel estaba en el umbral, sin su maquillaje habitual, con un sencillo vestido gris. «¿Puedo pasar?» Leonor señaló en silencio una silla. ¿Qué había traído a aquella mujer hasta aquí? ¿Remordimiento? ¿La curiosidad? ¿Un deseo de regodearse? «Ia, tengo algo que decirte». Raquel jugueteó con la correa de su bolso. «Vítor, me está engañando. Con la nueva becaria de la oficina». Leonor la miró largamente. Qué extraño era el funcionamiento de la vida. Hacía solo un mes, esta mujer había sido la fuente de su dolor, y ahora estaba aquí sentada, rota y confusa. «¿Y qué quieres de mí?», preguntó Leonore con calma. «¿Simpatía? ¿Consejo? ¿O es solo una venganza del destino y quieres un testigo de tu caída?» «No sé». Raquel bajó la cabeza. «Supongo que solo quería que lo supieras. El karma existe. Todo vuelve. El karma no tiene nada que ver». Leonor se levantó, acercándose a la ventana. «Es que los hombres como Vítor no cambian. Siempre buscan nuevas victorias, nuevos trofeos. ¿Creías que eras especial? Yo también lo creía». Fuera de la ventana llovía a cántaros. A lo lejos se oía la bocina de un barco que llegaba al puerto de Viseu. La vida seguía, a pesar de los pequeños dramas de sus habitantes. «¿Qué debo hacer?». La voz de Raquel sonaba desesperada. «Lo he perdido todo por él. Reputación, respeto. Incluso mi madre apenas me habla». «Haz lo que tengas que hacer». Leonor se volvió hacia ella. «Solo que esta vez, con dignidad. Nada de rabietas en las salas del hospital». Cuando Raquel se fue, João se asomó al despacho. «La he visto salir. ¿Está todo bien?» «Más que bien». Leonor recogió papeles de su escritorio. «Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. Pero a veces la vida la sirve sola, incluso cuando no la pides». João se sentó en el borde de la mesa. «Vítor ha perdido completamente la cabeza. El bufete está al borde del colapso. Falta a reuniones importantes, se olvida de los proyectos. Y esta chica nueva, la becaria, ya no me concierne». Leonor sacudió la cabeza. «Me he librado de esa historia». Ya entrada la noche, sentada en casa con una taza de té, Leonor reflexionó sobre la extrañeza del destino. Con qué rapidez cambian las cosas. Hace un mes se había sentido humillada y aplastada, y hoy se sentía más fuerte que nunca. Sonó el teléfono. «Carlota». «¿Ya te has enterado?» Raquel montó un escándalo en el despacho.
Destrozó el ordenador de Vítor, gritó por todo el suelo. «Ya me he enterado», sonrió Leonor. «Curioso, ¿no? Intentó ser una socialité y acabó mostrando su verdadera cara. ¿Y tú?» La voz de Carlota sonaba preocupada. «¿Cómo estás?» «¿Ia? Estoy bien». Y era verdad. ¿Sabes de qué me he dado cuenta? La traición no es el final. Es un comienzo. El comienzo de una nueva vida donde finalmente te conviertes en ti misma. Esa noche Leonor durmió plácidamente, por primera vez en mucho tiempo. Soñó con la universidad, con sus alumnos, con los nuevos libros que quería escribir, sin pesadillas, sin dolor, solo con planes de futuro. Y al otro lado de la ciudad, Raquel recogía el caro piso de Vítor, dándose cuenta de que el círculo se había cerrado. Quería ser la vencedora, pero se convirtió en una víctima más de una interminable cadena de traiciones. Por la mañana, Leonor encontró un sobre en el buzón sin remitente, pero reconoció la letra de Vítor. La carta era larga, llena de disculpas y explicaciones. Escribía lo confuso que estaba, cómo no podía hacer frente a la tentación, cómo lamentaba sus actos. Leonor arrugó la carta antes de terminar. Algunas historias era mejor dejarlas en el pasado. Ahora tenía una nueva vida, sin mentiras, sin traiciones, sin necesidad de fingir. En la universidad le esperaban noticias. La habían aprobado oficialmente para el puesto de jefa de departamento. «Se lo ha ganado», dijo el rector. «No solo con tus conocimientos, sino también con tu fuerza de carácter». Por la noche, invitó a Carlota y João a celebrar la ocasión. Se sentaron en un pequeño restaurante, bebieron vino y hablaron del futuro. Nadie mencionó a Vítor ni a Raquel. Ese capítulo estaba cerrado. «Por una nueva vida», propuso João en un brindis. «Y por el hecho de que a veces hay que perder algo precioso para encontrar algo que no tiene precio». Leonor levantó la copa. Sí, había perdido mucho. Amor, confianza, ilusiones. Pero había ganado algo más importante. Su verdadero yo, libre de las expectativas y los miedos de los demás. Y Viseu vivió su vida. Los barcos iban y venían por el puerto. Las campanas repicaban en las viejas iglesias. Los estudiantes se apresuraban a ir a clase. La ciudad albergaba miles de historias. De amor y traición, de caída y renacimiento, de personas que se perdían y volvían a encontrarse. La historia de Leonor era solo una de ellas, admonitoria, pero no trágica. Una historia sobre cómo la traición puede no ser el final, sino el principio. Cómo de las cenizas de una vieja vida pueden hacer una nueva, más fuerte, más real. Y en algún lugar de esta ciudad, en su despacho, Leonor Méndez empezaba a escribir un nuevo capítulo, no solo de su vida, sino de su primer libro. Porque a veces la mejor venganza es una vida feliz, y la mejor cura para la traición es la capacidad de transformar el dolor en sabiduría. Diciembre envolvió a Viseu en el bullicio prenavideño. Las callejuelas del casco antiguo se decoraron con guirnaldas, aparecieron composiciones festivas en los escaparates de las tiendas y se instaló un enorme abeto en la plaza central. Serían las primeras navidades de Leonor sin Vítor, un pensamiento extraño, pero ya no doloroso. La universidad bullía de entusiasmo antes de los exámenes. Los estudiantes se apresuraban a entregar sus trabajos finales. En los pasillos se oía el susurro de notas repetidas a toda prisa, y el despacho de Leonor estaba lleno de una impresionante pila de trabajos trimestrales. «Profesor Méndez», la secretaria del departamento llamó a la puerta. «Tiene visita. Dice que es un asunto importante». João apareció en el umbral. Parecía ansioso, lo que era inusual en su imagen habitualmente imperturbable. «Leonor, tenemos que hablar», señaló una silla, mirando atentamente a su viejo amigo. «¿Ocurre algo?» «Vítor está desaparecido». João se pasó una mano por el pelo, un gesto que delataba extrema preocupación. «Hace 3 días que no viene a la oficina, no contesta al teléfono. Raquel dice que se fue del piso después de su última pelea, llevándose todos los documentos de la caja fuerte». Leonor dejó lentamente su taza de café. «¿Y por qué me cuentas esto?» «Porque los documentos que se llevó son todos los datos de nuestros grandes proyectos, incluido aquel en el que estábamos trabajando cuando os conocisteis, la renovación del ala histórica de la universidad». En el despacho reinaba un silencio solo roto por el tic-tac del reloj antiguo. Leonor miró por la ventana, donde caía la primera nevada del año. «Sigo sin entender qué tiene que ver esto conmigo».
Hay sospechas, habló João despacio, eligiendo cuidadosamente las palabras, de que lleva mucho tiempo preparando esto. Tal vez todo este tiempo ha estado jugando un doble juego, utilizando información de nuestros proyectos para sus competidores. Leonor sintió que se enfriaba por dentro. ¿Quieres decir? Sí, asintió João. Tal vez su aventura con Raquel no fue solo una aventura, tal vez formaba parte de un plan. Ella trabajaba con la documentación, tenía acceso a todos los datos. ¿Y la becaria? ¿Con la que supuestamente engañó a Raquel? Desapareció con él, rió João con amargura. Resulta que trabajaba para nuestro principal competidor. Lo comprobamos. Hasta su diploma era falso. Leonor se levantó y se acercó a la ventana. Fuera, los estudiantes jugaban a las bolas de nieve, y sus risas se oían incluso a través de las ventanas cerradas. Tan despreocupada, tan joven. ¿Realmente había sido así también cuando conoció a Vítor? ¿Sabes qué es lo más irónico? Se volvió hacia João. Siempre pensé que él solo me traicionaba a mí, y resulta que la traición era su estilo de vida. La policía ha abierto una investigación. João sacó una carpeta de su maletín. Encontraron cuentas en paraísos fiscales, correspondencia con competidores. Ha estado preparando esto durante años, Leonor. Años. Llamaron de nuevo a la puerta. Esta vez era Carlota. Me he enterado de la noticia. Se acercó a su amiga. ¿Estás bien? Extrañamente me siento aliviada. Leonor se sentó a la mesa. Ahora todo está encajando. Su distanciamiento los últimos años, los constantes viajes de negocios, las llamadas tardías. ¿Y Raquel? Preguntó Carlota. Declarando ante la policía, respondió João. Jura que no sabía nada. A lo mejor sí. A lo mejor también era un peón en su juego. Leonor abrió un cajón del escritorio y sacó una vieja fotografía de su boda con Vítor. Parecían tan felices, tan enamorados. Me pregunto en qué momento decidió que la traición era el camino a seguir. Quizá siempre ha sido así, dijo Carlota en voz baja, solo que lo ocultaba bien. Por la tarde, después del trabajo, Leonor dio un largo paseo por la ciudad. La nieve seguía cayendo, convirtiendo Viseu en una postal navideña. Llegó al puerto, donde a Vítor y a ella les gustaba pasar las tardes soñando con el futuro. El teléfono sonó varias veces. Los periodistas ya se habían enterado del escándalo. Mañana estaría todo en los periódicos. Un famoso arquitecto desapareció con documentos, traición en las altas esferas de Viseu, la doble vida de Vítor Paisa. En casa la esperaba una carta de la madre de Raquel. Mi hija está destrozada, escribió. Ahora entiendo cómo se sintió. No solo arruinó una vida, arruinó todo lo que tocó. Leonor se sentó frente al ordenador. Tenía que preparar las clases de mañana. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez al pasado. ¿Cuántas señales había pasado por alto? ¿Cuántas veces había hecho la vista gorda ante lo evidente? Aquella noche Carlota la llamó. Pon las noticias, lo han encontrado. La televisión mostraba un aeropuerto en Brasil. Vítor y Suki intentaban volar a Argentina, pero habían sido detenidos. En las imágenes se le veía envejecido, asustado, nada que ver con el hombre seguro de sí mismo que ella conocía. ¿Cómo estás?, preguntó Carlota. ¿Sabes? Leonor miró fijamente la pantalla con una extraña calma. Pensé que esta noticia removería viejas heridas. Pero no siento nada. Es como si estuviera viendo una película sobre un desconocido. Al día siguiente, en la universidad, el escándalo era la comidilla de la ciudad. Los estudiantes cuchicheaban en los pasillos. Los compañeros lanzaban miradas de simpatía. Pero Leonor seguía como siempre. Espalda recta, mirada segura, profesionalidad impecable. En su conferencia, habló de las crónicas medievales, cómo se entrelazaban en ellas la verdad y la mentira, cómo una persona podía llevar diferentes máscaras, cómo la traición se convertía en parte del gran juego. «Profesora», preguntó Inés después de clase, «¿cómo se sabe en quién se puede confiar?» Leonor miró a su alumna favorita. «No hay manera, querida. Solo podemos creer en nosotros mismos y en nuestra capacidad de sobrevivir a la traición». Por la tarde, João pasó a enseñarle los papeles del juicio. Iba a ser un juicio largo, mucho litigio. Vítor se enfrentaba a graves penas, no solo por espionaje industrial, sino también por fraude financiero. ¿Sabes lo que encontré en su ordenador? João le tendió una copia impresa. Llevaba un diario. Escribía sobre ti, sobre Raquel, sobre sus planes. ¿Quieres leerlo?
Leonor negó con la cabeza. No, que se quede en el pasado. Tengo una nueva vida, y en ella no hay lugar para sus confesiones. Antes de acostarse, permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando la ciudad cubierta de nieve. En algún lugar, en una de aquellas callejuelas, había conocido al hombre que le había cambiado la vida. Primero por su amor, luego por su traición. Pero la ciudad seguía viva, preparándose para la Navidad, planeando el futuro, guardando sus secretos. Y Leonor Méndez, profesora de literatura y directora del departamento, sabía que mañana sería un nuevo día. Y ese día no habría lugar para los viejos fantasmas. Su último pensamiento antes de irse a dormir fue un extraño agradecimiento al destino, por enseñarle la diferencia entre la verdad y la mentira, por hacerme más fuerte, por demostrar que a veces hay que perderlo todo para encontrarse a uno mismo. Y en algún lugar de una celda, Vítor Paix escribía otra carta penitencial, sin darse cuenta de que algunas traiciones no pueden redimirse con palabras, que algunas heridas solo cicatrizan cuando dejamos atrás el pasado y empezamos a vivir de nuevo. Y Viseu se durmió bajo la nevada, conservando las historias de sus habitantes. Historias de amor y traición, de caída y renacimiento, de cómo la vida continúa pase lo que pase. Han pasado 6 meses. Abril pintó Viseu con los delicados colores de los almendros en flor. Sus pétalos se arremolinaban en el aire como nieve rosa, cubriendo las antiguas calles de la ciudad con una suave alfombra. La vida volvía después de un largo invierno, no solo a la naturaleza, sino también al corazón de las personas. Leonor se asomó a la ventana de su despacho en la universidad para contemplar el baile primaveral. Sobre su mesa estaba el periódico de la mañana con el titular: Dictada sentencia contra Vítor Paix. 8 años de cárcel por espionaje industrial y fraude financiero. El final de una historia que había sido su vida juntos. Sabes, Carlota se agachó en el borde de la mesa. Solías quedarte aquí y llorar. Y ahora solo vivo, sonrió Leonor. Es extraño, ¿verdad? Hace 6 meses pensaba que el mundo se había derrumbado. Y ahora me doy cuenta, no fue destrucción, fue liberación. Llamaron a la puerta. João apareció en el umbral, tan elegante como siempre, pero ahora algo nuevo brillaba en sus ojos. ¿Esperanza? ¿Confianza? ¿Listo? ¿El comité está esperando? Hoy era el gran día, la defensa de su tesis doctoral. El trabajo en el que se había sumergido después de todos los acontecimientos se había transformado de repente en un estudio serio sobre el papel de la traición en la formación de la personalidad de los personajes de la literatura medieval. Es curioso, dijo mientras recogía sus papeles, cómo la vida a veces nos arroja material de investigación. El auditorio estaba lleno. No solo acudieron panelistas y colegas, estudiantes, gente del pueblo, incluso la madre de Raquel se sentó en un rincón alejado. La historia de Leonor Méndez se convirtió en algo más que una crónica escandalosa para Viseu. Se convirtió en un símbolo de renacimiento. La traición en la literatura, como en la vida, habló Leonor desde el púlpito, se convierte a menudo en un punto de transformación. El momento en que uno se derrumba o encuentra la fuerza para un nuevo comienzo. Tras la defensa, que transcurrió con brillantez, sus más allegados se reunieron en su despacho. Carlota descorchó champán, João trajo un enorme ramo de almendras. ¿Recuerdas lo que me dijiste en el hospital?, preguntó Carlota. Que lo más importante era conservar tu dignidad. No solo la conservaste, creaste algo hermoso a partir de tu dolor. Leonor miró a sus amigas. ¿Cuánto habían significado para ella estos meses? Carlota, con su apoyo infinito y su voluntad de estar a su lado en todo momento. João, con su fuerza silenciosa y sus sentimientos inconfesables pero comprensibles. Hace poco recibí una carta de Raquel. Se ha ido a Lisboa y ha vuelto a empezar. Dice que se ha dado cuenta de que no se puede construir la felicidad sobre la miseria ajena. ¿Y Vítor?, preguntó João con cautela. Envió otra carta penitencial desde la cárcel. No me molesté en leerla. Algunos capítulos es mejor dejarlos cerrados. Por la tarde caminaron por el paseo marítimo. La brisa primaveral traía el olor del mar y de los jardines en flor. João cogió la mano de Leonor, por primera vez en mucho tiempo. Ella no se apartó. «¿Sabes?», dijo en voz baja, «siempre he querido decírtelo. Pero tenía miedo de que estuviera mal. Después de todo lo que ha pasado. A veces». Leonor le miró con una suave sonrisa.
Hay que dejar que el tiempo haga su trabajo, dejar que las heridas cicatricen, y luego no terminaron. A veces no hacen falta palabras. Basta con estar a su lado, sentir el calor de su mano y saber que la vida continúa, nueva, diferente, quizá incluso mejor. Ya había rumores en la universidad de que el profesor Méndez y el famoso arquitecto Moraes aparecían juntos cada vez más a menudo, pero ahora esos susurros eran amables, llenos de esperanza. A Viseu le encantaban las buenas historias, sobre todo aquellas en las que la curación viene después del dolor. En casa, Leonor sacó una vieja caja que contenía cartas de Vítor, fotos de su boda y pequeños recuerdos de sus viajes juntos. Era hora de dejar atrás el pasado. ¿Qué haces? Carlota entró sin llamar, por vieja costumbre amistosa. Despidiéndome, Leonor cerró la caja. Mañana lo llevaré todo a la iglesia. Que repartan lo que puedan usar entre los necesitados, y el resto, que el resto quede en el pasado. Se sentaron en el balcón, bebiendo vino y hablando del futuro, sobre los nuevos cursos que Leonor planeaba introducir en el departamento, del libro que había empezado a escribir, de la tranquila felicidad que de repente había llegado a su vida con el hombre que siempre había estado a su lado. ¿Sabes de lo que me he dado cuenta este año? Leonor dijo, mirando al cielo estrellado. La traición no es el final, es un examen, una prueba de fuerza. Y cuando la superas, no solo te vuelves más fuerte, te conviertes en tu verdadero yo. Se despertó temprano a la mañana siguiente. El aire olía a primavera y a nuevas posibilidades. Sobre la mesa estaba el manuscrito inacabado de su libro, no un trabajo de investigación, sino una novela sobre una mujer que encontró la fuerza para empezar de nuevo. En la universidad, los estudiantes la recibieron con la noticia de que su curso sobre literatura medieval había sido el más popular del curso. No solo nos enseñas a entender textos antiguos, dijo Inés, nos estás enseñando a entender la vida. Y en la ciudad, los almendros florecían, dejando caer sus pétalos sobre las antiguas piedras del pavimento. Viseu vivía su vida, guardando sus secretos, contando sus historias, conectando y separando los destinos de sus habitantes. Y en algún lugar de esta ciudad, Leonor Méndez, profesora de literatura, doctora en ciencias, una mujer que aprendió el precio de la traición y la lealtad, comenzaba un nuevo capítulo de su vida. Un capítulo en el que había lugar para la esperanza, el amor y la felicidad. Porque a veces hay que atravesar la oscuridad para ver la luz. Tienes que perderlo todo para encontrarte a ti mismo. Y hay que sobrevivir a la traición para aprender a creer de verdad. Y Viseu siguió viviendo, guardando entre sus muros otra historia de cómo la dignidad humana era más fuerte que el dolor, de cómo el amor superaba la traición y de cómo después de la noche más oscura siempre llega el amanecer. Porque la vida no es solo lo que nos pasa, es lo que hacemos con lo que nos pasa. Y a veces las pruebas más duras nos conducen a la mayor felicidad.